Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Como les anunciábamos hace escasos minutos, en la primera parte de La Voz del Faro, hoy vamos a tratar aquí en el 89.8 de su FM, también en nuestra página web, en elfarodeceuta.es y en nuestra cuenta en redes sociales. La tertulia va a estar dedicada a la actualidad nacional y en concreto una noticia que ha saltado esta misma mañana que por su trascendencia pues vamos a colocar, por decirlo, situarla en primer lugar, y no es otra que ese comunicado de la banda terrorista ETA en la que, así, líneas generales, lo que viene a pedir es perdón y a reconocer el daño causado antes de disolverse en un acto que está previsto que tenga lugar en el primer fin de semana de mayo. Para tratar este asunto, después también a continuación pues vamos a hablar de esa polvareda que ha levantado el requerimiento por parte del juez del Tribunal Supremo al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda, bueno, pues porque declaró que no se había destinado ni un solo euro de dinero público al referéndum del 1 de octubre, al referéndum independentista en Cataluña. Este será nuestro segundo tema de debate, sin menosprecio de otro que puedan ir surgiendo y que también, bueno, pues están de máxima actualidad nacional. Y para hablar de este tema, de estos dos temas y de otros, se encuentran con nosotros en nuestros estudios, aquí en Sargento Mena, Basilio Fernández, a mi izquierda, abogado. Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Y a mi derecha, Antonio Barranco, empresario. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. El tema de actualidad, como comentamos, pues es dentro de este proceso de desmantelamiento o de desaparición de ETA, un comunicado que ha aparecido publicado esta mañana en dos diarios autonómicos en el País Vasco. Y bueno, lo que comentábamos, la organización terrorista admite que en estas décadas la sociedad vasca ha padecido un sufrimiento desmedido y bueno, establece ciertas diferencias en cuanto a las víctimas por el hecho de, bueno, lo que viene a grosso modo lo que viene a decir es que hay como algunas víctimas que son directas, a los que sí le pide perdón, como sería bueno, pues la ciudadanía en general, y después por otro lado, bueno, hay otros sectores a los que en concreto, bueno, pues no menciona directamente, pero bueno, serían las fuerzas de seguridad, políticos, periodistas, a los que se limita a reconocer el daño causado, pero no se entra en mayor detalle en cuanto a qué sentimiento tienen hacia ellos o bueno, cómo valoran lo que hicieron en aquellos años contra estos colectivos. Basilio Fernández, si quieres comenzar tú, si quieres valorar esta noticia. Sí, bueno, la noticia vista en abstracto es buena. Eso era algo que ya estaba anunciado, posiblemente aún en contra de la voluntad de algunos de los componentes de la organización. Lo que pasa es que al final la democracia y la ley han doblegado, ¿no?, esta cuestión. Sea como sea, la noticia es buena. Ahora, claro, esta gente pues siempre le tienen que dar ese matiz diferenciador. Una víctima es una víctima, ¿vale? Una víctima de un atentado terrorista es una víctima, sea policía, sea político o sea un ciudadano corriente. Yo he escuchado que parte del comunicado, en algún sitio del comunicado decían errores. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Eso no tiene ninguna justificación. Creo que si la llevan a cabo definitivamente es una buena noticia. Ahora, a ver cómo se va a tratar eso luego políticamente, ¿no? Porque ha habido otros ejemplos de acuerdos con guerrillas en otros países sudamericanos y al final, pues, no sé, ¿cómo quedará eso? Que esa salida que tendrá, se va a quedar todo
Como estaba, y nos damos las manos todos, o se le van a pedir responsabilidades, se le van a exigir las responsabilidades, al menos las civiles y las morales, a todas estas víctimas. No lo sé, habrá que esperar a ver. De todas maneras, es preferible que no actúen, aunque eso tenga algún coste, que no sabremos todavía cuál pueda ser. Esta noticia de esta misma mañana, de hace un rato, pero ¿qué te parece, Antonio Barranco, este perdón selectivo que hace ETA en su nuevo comunicado? Pues justamente me parece muy mal. Yo creo que en el fondo es una coartada para intentar reducir las penas de los presos, porque han visto que han perdido la guerra, el Estado de Derecho ha ganado, y justamente yo lo que quisiera es que no hubiera ningún tipo de negociación. No la ha habido, no la debe de haber, y el hecho de que digan ahora que piden perdón, además de forma selectiva, o sea, parece que hay unas víctimas que se lo merecían y unas víctimas que fueron daños colaterales, como si ellos tuvieran además la potestad de decir quién puede morir asesinado y quién murió por error. Son unos asesinos, se tienen que disolver, ya han dicho que se van a disolver. Yo espero que la fuerza, por lo menos la fuerza más democrática y con sentido de Estado, no incurran en el error de llegar a ningún tipo de negociación con los exterroristas, que son asesinos confesos y están condenados, y que no haya ningún tipo de reducción de pena. Sería inmoral que a esas víctimas el resarcimiento que le pudiera ser poco, pero por lo menos que los asesinos de sus padres y de su hijo y de sus maridos estén en la cárcel, es lo menos que se puede pedir en una sociedad democrática. Espero que no haya ningún tipo de acuerdo, ni de negociación, ni de nada. Piden que todavía que insistan en pedir perdón a todas las víctimas, cosa que a mí me parece que se queda cojo el mensaje. Y luego hay cosas que no sé a qué viene nombrar, como si toda la historia viniera del bombardeo de Guernica. Es que son cosas además absurdas, que no entiendo de qué. Yo veo o entiendo que el problema con el País Vasco viene desde la época de las guerras carlistas, más que otra cosa, no tiene nada que ver Guernica, porque es que aquí parece que nada más que bombardeaban unos. Y esto, desde mi punto de vista, pues nuestro innombrable ex presidente del gobierno ZP ya se encargó de intentar reverdecer los conflictos que quedaron o debieron de quedar enterrados sobre la guerra civil, y de reabrir ahora las víctimas de un lado y otro lado. Mira, en Guernica hubo 87 muertos. Fue un bombardeo criminal que no debió producirse y asesino, ¿vale? 87 muertos. En mi pueblo, en Cabra de Córdoba, hubo 115 muertos donde no había ni un soldado. Fue un bombardeo criminal y asesino sobre una población indefensa, entre los que murió mi abuelo. Mi abuelo, al que mi madre no pudo conocer, porque mi madre era un bebé, no pudo conocer, después de 9 hijos que tenían. Eso jamás en mi casa se ha hablado de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que salió lo de la memoria dichosa histórica, que lo que hizo fue reverdecer cosas que ya estaban olvidadas. Aquí en Ceuta mismamente hubo más de 200 muertos a manos de la aviación republicana. Muertos civiles, hablo, civiles. Y tampoco se habla de eso. Entonces vamos a dejar ya el tema de Guernica, de un lado y de otro lado. Aquello quedó ya con la transición, creo que quedó debidamente saldado. Se debió ya de olvidar que fue un error el haber el haber llegado a tener una guerra civil, sin entrar en los motivos de la guerra civil, porque hay distintas opiniones y la historia está para leérsela. Ni los unos son tan malos, ni los otros eran tan buenos, ni todo lo contrario. Ahora mismo estamos en democracia. En el año 76, 77 se llegó a un pacto que yo creo que es bastante bueno, independientemente que nos guste más o menos cómo está articulado el tema de la autonomía y algunas cosas, pero en fin, es lo que hay. Llevamos viviendo en libertad, gracias a Dios, bastante tiempo ya, mucho más tiempo de lo que duró el franquismo. No tiene nada que ver el bombardeo de Guernica con la ETA, y esta gente son simplemente unos desalmados, unos caraduras, que ahora, como se han visto perdidos, yo creo que quieren hacer un comunicado previo a la disolución de ETA para intentar llegar a un acuerdo en reducir las penas de los que justamente están condenados en prisión, en un Estado de Derecho y con unas leyes bastante pro-reo. Pro-reo. Yo creo que no se debería tocar nada, que digan lo que quieran y que se manifiesten en lo que quieran. Y además quedan en evidencia cuando, repito, discriminan a unas víctimas como que le han causado un sufrimiento extremo, y a otras que como que se lo merecían. Y por otra parte dice que toda la sociedad vasca ha sufrido. No, mire usted, no ha sufrido toda la sociedad vasca. Hay una serie de vascos que han sufrido mucho por culpa de ellos, y que
hay más de 300.000 vascos que se han tenido que ir del País Vasco y dejar su tierra porque se han sentido amenazados por las prácticas mafiosas de estos individuos. Entonces, para mí, que ellos digan que piden perdón me parece muy bien. Yo creo que nosotros, los demócratas, no, ni olvidamos, yo por lo menos, ni olvido, ni perdono a esos canallas. ¿Quieres añadir algo al respecto, Basilio? Es que tengo que añadirlo porque precisamente para reforzar tu argumentación te remonta a la guerra civil. Yo creo que ese es el gran error. Ese es el gran error. Es que el problema no es ni de Zapatero ni el de no Zapatero. Porque si decimos eso, habría que remontarse quizá a la transición que habría que haberlo hecho con más dureza, es decir, empezar Basilio, perdona, si yo he hecho referencia a la tontería que dicen de Guernica, que me parece una tontería que mencionen aquí Guernica. Pero no ¿Qué tiene que ver podemos, Guernica? para argumentar eso yo no he mencionado nada más que el comunicado. Si nos remontamos a la historia, a la guerra civil, quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, los bombardeos, eso es lo que estoy en diciendo. La memoria histórica, pues eso es lo que estoy diciendo. Mejor. Si alguien no está de acuerdo con la memoria histórica, lo que tiene que hacer es quitarla, si puede. Claro, sí. Pero no debemos de traerla. Los ciudadanos de a pie... Yo doy mi opinión sobre la memoria histórica. Los ciudadanos de a pie deberíamos de traerla. Pero es que en el comunicado... porque Basilio, si no, no se acabará nunca. Es que yo he hecho referencia al comunicado. Y ellos en el comunicado... Sí, digo que para argumentar... Han hablado de Guernica. O sea, es que lo dicen ellos. Pero es que no... Entonces, ¿qué tiene que ver Guernica con que se pongan a matar gente? Es que no tiene nada que ver. Es que yo creo que un comunicado que le estamos quizás dedicando más tiempo del que merece esta gente. De verdad eso sí. Por supuesto. Yo lo primero que le he dicho a Juanjo cuando... Digo, cuando te he propuesto el tema nada más llegar... Es que esto es un tema, primero que no soy yo especialista en esto, segundo que es que está superado esto, igual que lo de Cataluña, está superado. Aquí hay una gente... en un lado, unos caraduras que quieren tapar una serie de corrupción disfrazando de democracia, engañando a 2 millones de tontos que hay en Cataluña, que son los votantes de los partidos estos que están anticapitalistas y antisistema y anti todo, que es lo que hacen, y esto lo hicieron a través de la violencia. En ambos casos, a esto le salió mal, pero hubo 800 y pico muertos, sin contar a los minusválidos, y a gente que quedó mal. O sea, que no solamente hay que contar a los muertos. Las víctimas para mí son todos, y sobre todo los padres y los hijos y los hermanos y los maridos y las mujeres de los que murieron. Y los otros lo hacen de otra manera, pero al fin y al cabo son igual de extremistas unos y otros. Y como yo de verdad que lo tengo tan claro, me cansa incluso hablar de esto, de verdad. Si te lo he dicho al principio, hablamos del comunicado de la ETA, pero es que a mí me cansa hablar de esto porque es que están ya tan detestados y tan vistos que es que no merece la pena ni escucharlo. Sí, pero has dicho, perdona, que también lo de los catalanes, lo que está pasando en Cataluña también ha pasado. Son nacionalistas igual y lo que quieren destruir España y quieren yo creí que esto de una manera, esto de una manera y los otros de otra manera. Esto matando y los otros extorsionando. Y corrompiéndose y robando, porque lo que han hecho es robar. Lo que pasa es que han querido disfrazar. Eso a mí no hay quien me lo quite de la cabeza, ni a mucha gente. Yo creo que es aplicar el sentido común. Quieren tapar la corrupción y los casos de corrupción ahora entreteniendo con la independencia para no ir a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel, porque llevan muchísimos años. Es una robando. cosa de moda. Hoy día eso está de moda. Todo el mundo quiere disfrazar sus problemas sacando los problemas de otros. Bueno, pero también hay límites, Basilio. O sea, yo entiendo que alguien quiera disfrazar un problema de una cosa más bueno, pero quiero decir que es un deporte más que ahora está muy de moda. Y otra cosa es digregando y disolviendo o rompiendo España. O sea, que hay límites, hay graduaciones de lo que es echarle cara, ¿no? O sea, esta gente quieren, a base de para salvarse ellos, quieren romper España. Para mí es grave, o sea, de hecho por ahí están los delitos y yo me tengo que, yo por supuesto no sé. Ya entramos entonces en el otro tema. Sí, vamos a tratar el siguiente tema que ponemos en antecedente a los oyentes y a los espectadores, y es que el Ministerio de Hacienda denunció el uso de dinero público en el proceso independentista de Cataluña, pero ahora no encuentra pruebas pues para avalar aquella denuncia que realizó ante el Tribunal de Cuentas contra el gobierno destituido, además de por las plataformas independentistas. Y bueno, pues como comentamos al principio, el juez del Supremo, Pablo Llarena, pues hizo un requerimiento y ahora resulta pues que Montoro dice que no hay no hay prueba ni hay testimonios de que realmente fuese tal y como lo denunció. Montoro es especialista en Hacienda Pública, sabe de Hacienda Pública un montón, podrá aplicar medidas que le gusten a uno
o a otro, el ministro de Hacienda casi seguro que le va a caer mal a todo el mundo porque su obligación es recaudar y claro, el recaudador desde la época de Robin Hood y todo eso siempre ha caído mal. O sea que no puede caer simpático en la vida. Lo que pasa es que sí es verdad que es un poco, y lo hemos dicho aquí muchas veces, que es un poco vehemente. O sea, tú no puedes subir impuestos y reírte. Por lo menos pon cara de circunstancias. Mire usted, no tengo más remedio que subir los impuestos, pero no diga, os voy a perseguir. Y estas cosas que decía. ¿Qué pasa? Bueno, yo no creo que nadie ya a esta altura se crea lo que dice Montoro. El gobierno. No, pero vamos a hablar del gobierno. Yo creo que se ha equivocado. Que conocemos ya desde yo creo que hace se ha equivocado. Lo que quiso, lo que pasa es que es una persona un poco vehemente, desde mi punto de vista. Yo creo que lo que él quiso decir es que desde que el ministerio se hizo cargo de las cuentas no se ha desviado dinero público, pero como no se expresó bien y es incapaz de dar marcha atrás, pues él la sostiene. Y claro, el juez Llarena no ha tenido más remedio que llamarlo. Dice, oiga, ¿cómo dice usted en público que no ha habido, si la Guardia Civil, y tenemos demostrado aquí con informes, que como mínimo demostrado, tenemos 1.600.000 euros que se ha desviado para esto? Y él, entre que quiere ya acabar con el 155, porque todo el gobierno, yo creo que quieren acabar con el 155, o por lo menos demostrar que quieren acabar para intentar aprobar los presupuestos y que España no siga paralizada, a ver si el PNV ya de una vez se aclara, parece que sí, y podemos tirar adelante, y son unos presupuestos que, como por lo que sea, porque estamos en época preelectoral o lo que sea, desde el año 2010 son los primeros presupuestos que tienen un carácter más social y más expansivo en 8 años, pues nos viene bien a todos los españoles que se aprueben de una vez los presupuestos, empezando por los policías, la Guardia Civil, los pensionistas, los funcionarios, nosotros aquí en Ceuta particularmente, todos queremos que se aprueben. Entonces yo creo que el ministro pues ha estado ahí como diciendo que a ver si ya se deja del 155, pueden darle una mínima oportunidad de que convoquen un gobierno o elecciones para tener una carta y decirme usted, yo es que no puedo hacer otra cosa, al PNV, y decir que yo no soy el malo de la película que está aquí, digamos, insistiéndole al juez para que no se acabe el 155. Y entre una cosa, lo vehemente que se equivocó y tal, pues al final se ha liado lo que se lía siempre, y además es incapaz de... Hay ministro y ministro. Montoro viene ya de vuelta, yo creo que no creo que vaya a repetir, tiene su carrera ya más que hecha, y dice lo que quiere y no se echa atrás, le guste a quien le guste, o además yo creo que es que le encanta en el fondo que le den cañas. Yo creo que tiene una parte de que él disfruta de una forma satírica con el tema este de la prensa. Hombre, a mí no me parece, sinceramente, que eso sea una justificación, te lo digo sinceramente, no, ni gracioso siquiera. Ni gracioso siquiera, lo que creo que pasa, porque no que me guste, la situación de Cataluña nos debía de preocupar a todos muchísimo más de lo que parece ser que nos está preocupando, empezando por el propio ministro. Es decir, lo que está haciendo esta gente, yéndose por ahí a otros países, paseándose por toda Europa y encima... países integrantes de la Unión Europea, que ese es otro capítulo que tendría que tratar el gobierno también, pero ya con la Unión Europea, y decir, oye, aquí como yo no juzgo a los ciudadanos de ese país, porque no es un ciudadano de un país extranjero ajeno a la Unión Europea que recala en la Unión Europea y pide asilo. Si estamos en una Unión Europea donde hay libertad de circulación, donde hay libertad de movimiento, aquí no hay extradición, ninguna. Y aquí están dejando al gobierno de España tirado por los suelos y, por tanto, a todos nosotros. Yo me parece que no se ha actuado, el gobierno no ha actuado ahí con la firmeza que tenía que haber actuado, y haber llegado allí y dice, pero que no me lo vas a jugar, que tus jueces no van a juzgar a mis ciudadanos. Luego... como rebotará todo el mundo en Europa o en el Tribunal de Derechos Humanos, luego, pero lo juzgo yo, inicialmente, que ya lo tengo procesado. Y luego, vayan al tribunal, pero un juez de un Länder, ¿pero qué pasa? Es que si un Länder alemán hiciera la 10ª parte de lo que esta gente han hecho, ¿dónde hubieran estado?
Hombre, pero vamos, traición, es que traición, estarían todos encarcelados. Yo creo que se ha manejado muy mal. Y encima viene Montoro y le pone a guinda. Hombre, si yo fuera el juez del Supremo, pues yo en principio lo llamaba a declarar como investigado, como posible encubridor, a lo mejor. Porque claro, si la Guardia Civil me está diciendo que aquí se ha detectado que hay 2 millones de euros, casi 2 millones. Sí, cerca de 2 millones de euros. Pues yo lo llamo a usted no me informa. Usted viene aquí en calidad de investigado. Y ahora me dice usted, porque claro, si antes dijo que sí, ahora dice que no, aquí no hay cuestiones, esto es más grave para que resuelva con cuestiones políticas. Los presupuestos se van a aprobar, ya se van a aprobar seguro, cuando ya los vascos han dicho... porque los vascos tienen ya concedido un montón de dinero, pero no lo van a coger como no aprueben los presupuestos. Es de este año, porque está dividido en mensualidades o en anualidades. Lo del concierto, el incremento del concierto vasco. Entonces, hombre, que salga el ministro a decir eso y dejarlo al juez. Yo, si fuese juez, yo desde luego, yo te lo juro, yo lo llamo así. Y por lo menos ese ya no dice más cositas, ¿verdad? Tú como también se pone más tranquilito. Tú sabes que está forado. Claro, ya, está forado. Pero bueno, yo te digo lo que yo haría, pues pediría un suplicatorio. Lo ha llamado por lo menos a que justifique eso que ha dicho, de dónde lo ha sacado y por qué lo ha sacado, porque el juez ahora mismo no puede hacer otra cosa, porque está forado. En cuanto a lo de Alemania, Basilio, efectivamente... La euroorden tenía que ser inmediata. Pero inmediata. Precisamente totalmente. Porque al haber libertad de circulación, ese hombre está allí porque hay libertad de circulación. Con la misma confianza con la que dejamos que se mueva la gente por toda Europa, tenemos que tener la misma confianza de que si alguien delinque en un país de origen, tenía que ser automáticamente. El problema es que no es así. Entonces, el gobierno, a través de la Fiscalía, sí impulsó que la Fiscalía Alemana ha hecho todo lo que ha podido, pero tú sabes perfectamente que las togas las carga el diablo. Y un juez unipersonal, donde no hay un órgano colegiado, pues puede salir. Hemos tenido aquí ejemplos en España que han tenido de jueces que están, por decirlo en términos aquí, caballas, majaretas. Sí, además, allí en Alemania creo que los jueces los nombran directamente. ¿No son de carrera? Sí. Quiero decir que les dan los nombramientos directamente del gobierno. Porque es muy sencillo decir, querido, que me va a meter aquí un conflicto de 1000 pares de narices a nivel europeo. No, porque entonces la Fiscalía no se hubiera opuesto y no estarían ahora, han recurrido a una instancia superior, el propio gobierno. Lo que pasa es que el gobierno, con la ministra esta socialdemócrata que dijo aquella tontería, pues el gobierno español, en vez de cabrearse mucho y hacer muchas gesticulaciones, lo que intentó fue negociar para decir, oye, vamos a echarle esto tierra, vamos a seguir por la vía jurídica, hacer el favor de recurrir esto a una instancia superior, a ver si podemos demostrar con más claridad y con más pruebas, aportando todavía más pruebas. Porque yo creo que ahí el juez ya... Y por eso sale Montoro y dice, no tenemos. O sea que ya han descartado un delito y a poco que nos descuidemos, descarta el otro. El gobierno tampoco actúa de forma colegiada en todo. O sea, aquí los ministros muchas veces van por libre. Entonces, lo que iba a decirte es que también parece ser que, como se preveía que se fuera a asimilar el delito de alta traición, porque rebelión no hay. No hay en tanto en cuanto que en Alemania están prohibidos los partidos independentistas. O sea, un partido que en su estatuto prevea o persiga la independencia de un Länder directamente se declara ilegal. Por lo tanto, el delito en sí no existe. Lo que existe sería el alta traición. Claro, eso hay que demostrarlo bien, y tú sabes, en penal, precisamente la analogía se lleva bastante mal, no es como en el ámbito civil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fuimos un poco desobrados, me refiero en la parte jurisdiccional, de que iba a ser muy clara la extradición. Nos encontramos con un juez, que no sé si es nombrado por el gobierno o no, pero un juez de un Länder que no sabía que lo iban a pillar allí, porque yo no creo que el gobierno alemán supiera exactamente, lo vamos a coger aquí para que le toque a este juez. No, lo cogieron ahí porque fue donde lo pillaron, a los kilómetros que llevaba con el GPS, y el gobierno alemán colaboró con el CNI en cogerlo. Se podía haber hecho el sueco y haber dicho, problema de Bélgica, yo aquí no me meto. No, se metió el gobierno alemán, yo supongo que instado por el gobierno y las buenas relaciones que pueda tener con el gobierno español, porque todo no puede ser malo, Basilio. O sea, malo innato. Yo creo que sinceramente, y no lo digo ahora en este momento, lo vengo manteniendo desde hace mucho tiempo, que la construcción de Europa
o se termina de hacer en condiciones Por supuesto o se destruye. Por supuesto que sí. No te quepa Lo del duda, euro que le ha pedido Macron a ellos, que esto hay que profundizarlo más, hay que armonizar mucho mejor esto. Y luego, por ejemplo, Pero en el no tema solo de la eso, seguridad, y más con la que está cayendo, porque podemos tener ciudadanos, estos son españoles, nacidos españoles, y no son terroristas, ¿vale? El tío ha delinquido aquí, y efectivamente lo que está tratando es de que se juzgue aquí. Lo que pasa es que el gobierno alemán, por mucho que quiera, no puede cogerlo y devolvérselo a España. Tiene que decirle, un juez puede llevarlo a España porque ha evaluado los delitos que se le acusan y efectivamente pero es que eso hay es que, lo hay que que está mal, extraditarlo. es que la euroorden tenía que ser directa y más estando procesado. Todavía cuando está como investigado, pero con un auto de procesamiento. Lo que no tenía que entrar en la euroorden es en el fondo, sino hay un país democrático, sí, es socio, sí. Es un delito tipificado, está procesado ya. ¿Está ya acusado? Sí, pues la orden directa, pero desgraciadamente todavía no es así. Y luego que con los belgas ya hay que echarle de comer aparte, porque con los belgas y los daneses y todo esto así, que son un poquito más progres del norte, que todo el mundo es bueno y tal, que luego los problemas que están teniendo los propios belgas, con que todo el mundo es bueno, aquí no pasa nada. Sí, y pues tal, ojalá el germen ese lo haya arraigado bien allí en el Puigdemont, pero mucho más y le peligroso, salga. mucho más peligroso para la seguridad europea son, por ejemplo, los extremistas islamistas que tienen DNI europeo y se pueden mover por toda Europa. Y tenemos estos problemas que puede tener con el tema de la euroorden a la hora de que hayan delinquido, hayan puesto una bomba o lo que sea en un país y se ponga un juez extranjero a evaluar, a ver si demuéstrame que la bomba la puso él o que no la puso. Mire usted, este es un país democrático, llevamos 40 años en democracia. Precisamente somos un país en el que la garantía para el acusado, me parece que pocos países en el mundo gozan los acusados de una garantía judicial como la que gozan en España. Y sobre todo porque como es tan lenta la justicia, más garantía todavía, porque desde que empieza un juicio, se le llama, es cansino. Pero de 10 años, 5 años, algunos... Los rápidos son los únicos que a veces funcionan. Sí, sobre todo los penales. Los penales hay tanta garantía que llega un momento ya que cuando se va a meter en la cárcel ya te da esta pena del reo, porque a lo mejor el tío ya se ha arrepentido, estudió una carrera, se ha casado, ya no era tan chorizo como lo era, y ya dice, bueno, ya es que no tiene sentido, ya no tiene sentido ya ni meterlo en la cárcel. Ese sería otro tema para hablar de la justicia. Sí, eso es otro punto. Pero efectivamente lo de y además, yo te voy a decir una cosa, yo creo que esto puede haber abierto un antecedente para que en las próximas cumbres de los ministros y de los primeros ministros de la Unión Europea se le dé una vuelta al asunto de la euroorden. Es decir, cuando un país es socio, el simple hecho de que un juez de carrera, y más un tribunal supremo de un país, no estamos hablando ni siquiera ya de un juez, un tribunal supremo, diga que quiere reclamar a alguien porque se le acusa de un delito, mire usted, va a ir a un país donde se le va a juzgar con todas las garantías. Así que haga usted el favor de no entrar en el fondo. Que luego va a poder recurrir. Y que luego va a poder venir a los tribunales incluso europeos, que para eso los tienen, para eso los tenemos, de derechos humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De eso miedo me da a algunos, porque eso sí que están nombrados a Deo, Basilio. Por todos. Los tribunales de los derechos humanos del Tribunal Europeo están nombrados a Deo. Y allí tenemos nosotros precisamente a un elemento nombrado por el innombrable, valga la redundancia, que tú ya sabes a quién me refiero, que ha sido el artífice de que pongan en la calle un montón de presos de ETA y de que parece que tenemos allí, en vez de tener al español, tenemos al enemigo de España allí puesto. Bueno, pero eso pasa ese no es de en carrera. Todos los partidos. Ese no es de carrera, ese sí está nombrado allí a dedo. Que también habría que darle una vuelta a eso, porque también habría que dar una vuelta, ya que le damos a la euroorden y todo, que los tribunales europeos y los tribunales de derechos humanos europeos lo ocupen jueces de carrera, pero por oposición o por, digamos, por concurso, por mérito, no por designación de los países, porque entonces al final se convierte en un tribunal político y estamos en las mismas. Y España, en esa guerra, nos han dado ya 2 o 3 palos. Pero también hemos ganado muchas otras cosas. Si no hubiese un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tema, por ejemplo, de las preferentes y de las cláusulas suelo y tal, pues no eran capaces los tribunales españoles, ni el Supremo ni el Constitucional, de sacarlo adelante. Y se han planteado muchas veces las cláusulas abusivas en los contratos y
se la han pasado por ahí, ¿no? Pues y yo digo que no ha tenido exista. que venir estos tribunales que no sé cómo estarán nombrados, pero desde luego... Yo no digo que no existan, digo que se profesionalicen bien. Menos mal que existen, porque si no, y eso pregúntaselo a los miles de ciudadanos que han podido recuperar y que han podido... pero en fin, yo creo que no lo vamos a arreglar nosotros aquí. Únicamente quería decir que me parece, ya lo vengo diciendo hace muchos años, pensando y reflexionando donde me oye, que yo comprendo que al principio la construcción de la Unión Europea porque era ir quitando trocitos de soberanía de cada uno de los países para darlo al órgano superior o al ente superior que se creaba, ¿no? Al principio eso cuesta, ¿no? Y tal, y en algunas cuestiones, pero ya es que es demasiado. Y ya cuando se empiezan a hacer excepciones, como por ejemplo con Inglaterra, pues yo no me... como tiene que ser por unanimidad, además, bueno, pues, mire usted, no, bueno, por unanimidad no. Si hay uno que un solo país no puede, ¿usted no le gusta cómo se está aquí? Pues se sale. Pero ya empezó con Inglaterra, no, yo no me meto, la libra no la meto yo ahí, yo me quedo con mi libra. Sí. Europa ha aguantado hasta el extremo ya que no puede aguantar más. Es más, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer y supongo que para la construcción europea nos va a venir bastante mejor que no esté Inglaterra, porque era la que estaba poniendo palitos en las ruedas desde que entró, a que esté, o sea, a que no esté. Nos va a venir mejor que no esté que esté para poder seguir construyendo. Yo estoy de acuerdo en siempre eso. Y cuando hay alguno por ahí, como los belgas, que no saben dónde están tampoco, dicen que Bélgica, yo estoy de acuerdo, si no es porque en Bruselas están las sedes de la mayoría de las sedes de la Unión Europea, Bélgica ya se hubiera autodestruido hacía tiempo, porque yo creo que de los países, en España es donde más tonto hay por metro cuadrado de toda Europa, y seguido muy de cerca de Bélgica. Seguido muy de cerca de Bélgica. No sé si ya van emparejados casi. Sí, tenemos un grave problema ahí con eso. Bueno. En vuestra intervención habéis mencionado también a los partidos políticos. Digo, volviendo de allí de Bruselas, volvemos a España y hace apenas una semana o 10 días, el foco de atención estaba en el Partido Popular por el máster de Cifuentes y en los últimos días ha estado ese centro de atención en el PSOE porque, bueno, según diversos medios de comunicación que luego efectivamente han sido ratificados por la dirección del Partido Socialista, tantearon a Carmena, la alcaldesa de Madrid, bueno, pues para que estuviese en las listas del PSOE. Bueno, pero ahora el foco de atención es Podemos, con la que tienen liada. Es cierto que Podemos también ahora, con esa otra candidatura alternativa a la de Pablo Iglesias, pues también sí, bueno, la izquierda está un poco se convulsa. Se ha explicado ya. ¿Tú te acuerdas que cuando la última vez que vine hablamos de Cifuentes? Sí, lo recuerdo. Y dijimos aquí, lo dijimos, si yo fuera Cifuentes, salía con el máster, lo rompía delante de todo el mundo, renunciaba al máster, pedía disculpas, diría que yo no he sobornado a nadie, ni he pagado a nadie, que yo he hecho lo que me han pedido. Y ya está. El otro día, hablando con otros, varios políticos, estuve de viaje, me decían que habían tenido ofertas de universidades de prestigio, de máster que valían 10.000 euros, que se apuntaran por 1.000 euros porque al máster le interesaba tener personas dentro del alumnado. ¿Qué tal? Y dice, claro, menos mal que nosotros, por ejemplo, no entramos, pero nos ponía facilidades, primero, más barato. Segundo, por haber estado desempeñando el puesto tal o cual, o consejero de tal, te vamos a convalidar no sé cuántos créditos tal. Al final, lo de los másteres es un mercadeo. Y la universidad esta, como muchas universidades, lo que quieren es coger dinero organizando máster porque es una forma de financiarse aparte de lo que le da el Estado o el Consejo General de Universidades. Es un martingale. Si lo hubiera hecho cuando estuvimos hablando, probablemente se hubiera ahorrado muchos problemas. Lo que pasa es que lo hizo ayer o antes de ayer. tenía que habernos escuchado con el programa. ¿Por qué? Porque ahí tenía mucha gente donde callar. El propio látigo que tenía allí decía... Lo que pasa es que el PP es tan malo comunicando, y lo hemos dicho tantas veces, porque si yo me hartaría de luz. ¿Cómo puede ser? Porque tiene casi todos los tiene medios... Tiene centenares de asesores y ¿a cuál más malo? ¿A cuál más malo? Está la Arreola que es el que manda, y este tío es el cáncer de la Moncloa. Ahí todo el que llega parece que lo hipnotiza, no hay quien lo quite de allí y lo que hace es meter la pata una tras otra. Porque con el Franco, López Franco, no sé cómo se llama, el del portavoz del PSOE de la Asamblea, mire usted ha estado diciendo que ha licenciado en Ciencias Exactas durante un montón de tiempo. No, es que yo estuve de profesor de apoyo en la facultad. Pero vamos a ver, entonces usted está mintiendo otra vez.
¿Cómo va a estar de profesor de apoyo en una facultad si no es licenciado en ciencias exactas? Entonces, hasta usted, digamos, fraudulentamente ejerciendo un cargo para el que no estaba capacitado. Pues mire usted sí que tiene que dimitir, porque eso sí que es casa mayor. El máster, que ya es roto, comparado con las carreras que se pone la gente. Como el otro día había uno que ponía soltero y licenciado en medicina. Y cuando ha visto esto, ha quitado rápidamente y ha dejado soltero. Claro, pero, lo de licenciado en medicina. Pero o sea, título, currículum, soltero. Todo esto... Pero como si fuera también, como si los casados fuéramos menos. Todo esto tiene sus graduaciones, como tú dices, su graduación, su grado, ¿no? No es lo mismo que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sea un diputado de... No, el que quiere ser. El que ha puesto la moción de censura que quiere desbancar para ponerse él. Pero todavía no es. Mismo. Todavía no es. Pero, hombre, todavía es lo está en un escalón más. Pero si es que está en todo lo alto. Pero Basilio, si tú vienes a dar lecciones de moral, lo primero que tienes que hacer es mirar para atrás y decir, a ver dónde me van a pillar a mí. Bueno, pues eso entrará dentro del cupo ese que tú has dicho que hay en España, en un sitio y en otro. Y en otro, el de Podemos ¿Cómo puede ser que los de Podemos puedan ni siquiera abrir la boca cuando el Errejón va a ir de candidato? De candidato, un tío que está cobrando 1.800 euros, que la otra no ha cobrado nada, simplemente ha dicho lo que le han, o sea, ha hecho lo que le han dicho, apúntate aquí, firma aquí, paga y no sé qué, vente a 4 clases que luego te vamos a convalidar, no sé qué. Ah, bueno, pues ya está. Oye, que era un fraude. Sí, vale, pues lo voy a romper, pido disculpas, sí, fue así. Pido disculpas, rompo el puñetero máster y aquí no ha pasado nada. Y pido disculpas, no tenía que haberlo hecho, fue un error, no me tenía que haber matriculado en eso, ya está. Pero es que el que le ha estado pagando a Errejón, el que le ha estado pagando a Errejón y convalidando y firmando el cheque como que ha asistido, está de diputado en el Congreso. Está de diputado. Y yo no veo a nadie del PP que salga con la vena aquí hinchada pidiendo la dimisión de ese diputado. Porque es que son malos. Porque si fuera, de verdad, si yo no soy político, soy ciudadano normal y corriente, pero que si fuera yo me hinchaba. O sea, yo cogía los currículos de todos y los ponía a parir uno a uno. ¿Vosotros habéis visto El Abuelo, la película del abuelo? La película del abuelo, cuando el conde o el duque, ¿cómo se llama? Fernando Fernán Gómez. Sí. Cuando coge en el casino al cura, al administrador, al otro, y le va poniendo las pilas uno a uno, que ese diálogo es de los mejores diálogos que hay en el cine español. Es para aprendérselo de memoria. Y a cada uno lo pone en su sitio. Pues si yo fuera, cogía los currículums de todos y ponía cada uno en su sitio. Mira, tú no tienes derecho a abrir la boca ya con los restos de los restos. Es que si lo que pasa es que entonces no habría legislatura, porque ¿La mitad? Estoy seguro de que... La mitad han mentido. Claro. Y además sin tener por qué. No, y además lo más lamentable de todo esto es que a mí me llamó mucho... Es que nadie dimite. Aquí nadie dimite. ¿no? Nadie. Y a mí me llamó mucho la atención, no sé si era verdad o era mentira la noticia, lo había en televisión, de un parlamentario de los comunes que llegó, creo que 2 minutos tarde, y dijo, dimito, y se fue. Hubo un resumen, no sé si fue en Antena 3 vamos. O en alguna televisión en el que incluyeron incluso las imágenes de cómo salía efectivamente, de la sala. Llegaba allí, boom, no sé inglés, pero decía, boom, y comentaba que se habían quedado todos pasmados, ¿no? Hay una ministra del gobierno alemán que también dimitió porque copió a hacer la tesis de plagio de una parte de su una parte de la tesis, claro. Ministra, y dimitió. Y aquí tenemos a un líder de la oposición, o que quiere ser líder de la oposición, que le han hecho el 75% de la tesis, se la ha hecho Miguel Sebastián, y no dice ni esta boca es mía, pero además que parece que le echan tierra. Pero bueno, oye, pues pero si tiene ahí, nadie, tiene ahí una bomba. Tú tienes ahí una bomba para cargarte al Pedro Sánchez. Tendría que dimitir mañana, porque tú coges a Miguel Sebastián y te ven para acá, ratifícate en esto. Es verdad que los servicios del Ministerio de Industria, cuando tú eras ministro, le hicieron el 75% de la tesis, una tesis que hizo en 20 y tantos meses, cuando lo normal son 6 o 7 años, le hicieron el 75% de la tesis a Pedro Sánchez, ¿es verdad o no? Pues mire usted se tiene que ir de aquí. Usted no puede ser apto ni siquiera para aspirar a ser concejal de pueblo. Habría que quitar entonces a la mitad de los políticos. En la 1:25 tenemos que ir despidiéndonos. Venga. Pero Basilio, tienes la palabra, digo por si quieres... vamos, es que no somos ejemplo de nada, desgraciadamente, ¿eh? Con los deditos de una mano cuentan las dimisiones políticas, y mientras más arriba, menos todavía. En otras cosas son máster. Es verdad, pero porque la causa raíz de esto es que para ser político yo por lo menos pienso que primero tenías que tener tu trabajo y tus cosas hechas, y luego dedicarte a la política para servir al ciudadano.
Sí. No estar de político como medio de vida. Y claro, si dimiten y es un medio de vida, ¿a dónde van? Ese es el gran problema que hay con la política. Pero eso me temo que no va a tener solución. Eso hizo Pedro Sánchez. Dimitió, se fue y dimitió de diputado y todo. Y volvió de abajo arriba. Sí, un ejemplo. A ver, claro, si alguien tenía más tiempo, porque lo como sigue. le hicieron la tesis y lo otro, pues tenía tiempo para dedicarse a conspirar. Porque dimitió para conspirar. A Pedro Sánchez de ética, pocos podrán decirle nada. ¿Ah, sí? Ni de un sitio ni de otro. Muy pocos. Pues yo, si quieres hablamos un día de Pedro Sánchez. Un día yo volveremos yo creo que a puedo invitar puedo decirle Cuando cosas. tú quieras. Yo creo- Y yo hablamos creo que sí, también puedo de decirle cosas. alguno de los tuyos. Sí, bueno, pero tú has sacado a Pedro Sánchez. Yo de los Sí, míos no sé ninguno. o de Montoro, Que yo no soy del PP, que yo no soy de ningún partido. O de la presidenta de la comunidad. Yo tengo gracias a Dios tengo la libertad para hablar de lo que quiera como ciudadano y de criticar a los políticos que me representan. Pues yo hago exactamente Porque igual. no soy de ningún partido, pero tú has nombrado Sí, a Pedro Sánchez concretamente, pues hablamos de Pedro Sánchez, que yo creo que sí tiene por dónde cogerlo porque para empezar es que es nefasto. Y otra cosa que se está equivocando, No tanto como el Partido Popular. Bueno, sí, el Partido gobernando, Popular vamos. también, ya he dicho desde el ahora, principio- ahora, tú has dicho los más sociales, los presupuestos más sociales. en 8 años. Pues los que está gobernando No, el Partido Popular. No. El palo Como lo pegó, te cojan perdona, por medio, ¿verdad? El palo se pegó en el año 2010. Si yo preguntarle aquí a los funcionarios, yo no soy a los funcionarios, en mayo de 2010, el 11 de mayo de 2010, las medidas urgentísimas que sacó nuestro querido amigo ZP, el venezolano. Sí. El Si quieres venezolano, hablamos de ese no tengo ningún este problema fue- en hablar, este pero yo fue- creo que Pedro este fue- Sánchez no va a dar mucho juego para Pedro lo que tú Sánchez quieres. se ha equivocado Vamos a hablar de porque ese. está Si quieres gobernando- hablamos de Zapatero Pedro y seguro Sánchez que está sacamos y gobernando, hablamos también de algún pero si a mí me otro. gustaría un PSOE muy fuerte Claro. y sólido, te lo digo de verdad. Sí. Y sólido. A mí me encantaría que pasara aquí como en Alemania. O sea, oye, las cuentas están bien, hay que aprobarlas así. Vamos ahí en coalición. Eso aquí es impensable. A mí me encantaría, pero un PSOE fuerte y sólido. Y los partidos estos chiquitillos que son bluff, que se quitaran. Ahí hace falta, pero claro, con gente que sea sólida. Sí, claro, Tú lo y que no con puedes... gente a ver con quién voy. Yo tú no lo voy que no de puedes compañero ir- con cualquiera. Yo no voy a comer con cualquiera. Claro, tú lo que no puedes es estar gobernando para la militancia, que son un poco los más radicales, y olvidarte a los que te votan. Y el PSOE ahora mismo, desde mi punto de vista, está adoptando decisiones que van solamente encaminadas a la militancia, que es la que ha puesto a Pedro Sánchez. Pero se está olvidando de los 4 o 5 millones de gente normal, socialdemócrata, que no está de acuerdo con muchas decisiones de Pedro Sánchez. Bueno. No está de acuerdo con muchas decisiones de Pedro Sánchez. Lo mismo que hay muchos la prueba populares la que no están de acuerdo la con tiene las en la decisiones del encuesta. Partido La Popular. encuesta era para que con lo mal que lo está haciendo el PP, el PSOE estuviera arriba del todo. En cambio, no levanta cabeza. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Siempre todo el mundo le va dando el zarpazo, pero no se lo terminan de dar. Vamos a esperar. Basilio Fernández, Antonio Barranco, muchísimas gracias por este rato de tertulia tan agradable. Volveremos a llamaros para que estos temas, oye, pues tengan recorrido y podamos seguir disfrutando de vuestras opiniones, que siempre son muy importantes, enriquecedoras e interesantes. Y ahora a continuación les vamos a dejar con nuestra compañera Montse Taboada en la mañana de COPE Ceuta, y a las 2:20 volvemos con los informativos. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.